Programa presentado por la comunidad religiosa Iglesia de Dios del Nuevo Pacto. Millones de personas en el mundo piensan que la Biblia es la palabra del único y verdadero Dios. En la actualidad, este libro ha sido traducido a más de 2000 idiomas y dialectos, y se calcula que se han editado unos 6.000 millones de ejemplares. Ningún otro libro que se haya escrito ha ejercido tanta influencia en la sociedad como la Biblia. Sin embargo, su lectura no ha reportado la felicidad ni los beneficios que se esperan de ella. Conozca a través de este programa el porqué de esta situación y lo que verdaderamente enseñan las Escrituras. Buenas tardes, queridos televidentes. Estamos en su programa La Luz de la Verdad, un nuevo sábado por misericordia de Dios, este canal que nos ha acogido con tanto agrado. Para nosotros, en el nombre de la Iglesia de Dios del Nuevo Pacto, le presentamos este programa que es A la Luz de la Verdad, como dice su nombre. Como cada sábado, como cada semana, nos acompaña nuestros hermanos que ya son habituales en este programa, que quiero presentar ante ustedes nuevamente. Quiero presentar a nuestro pastor, nuestro hermano Francisco y yo. Estimado televidente, doy gracias a Dios por poder estar nuevamente con ustedes acá, y gracias a Dios porque pienso que son varios los hogares que han abierto sus puertas para que nosotros a través de la televisión podamos acompañarles y compartir un poco la palabra de Dios. Que la paz de Dios les acompañe siempre. Amén. Y también tenemos a nuestro hermano Luis Urra. Hermano, Dios lo bendiga. También dando las infinitas gracias a nuestro Dios por todas las cosas que nos da cada día, que la salud, la vida, y también las ganas de seguir aprendiendo de su palabra, seguir aprendiendo de las cosas que pueden pasar en el momento o pueden pasar a futuro. Y esas son cosas, amados hermanos, que nos llenan de alegría y de paz también, porque estamos siempre tratando de hacer lo mejor delante de nuestro Dios. Y eso es lo que nos insta a seguir aprendiendo de la palabra de nuestro Dios. Amén. Bien, sin antes olvidarnos de mencionar, queridos televidentes, en nuestra página web www.idnp.cl en estos días ya va a haber un estudio nuevo sobre en la página web, que los invito a que puedan ustedes ver, que va a estar bastante interesante. También así nos reunimos estos días, sábado, en Carrera con el Pinto 370, en los servicios de oración, 11:30 de la mañana, 16 horas de la tarde, para que podamos hablar de un poco de la palabra de Dios y también podamos conversar acerca de la Sagrada Escritura, si usted así lo quiere. Bien, en esta tarde hay un mensaje preparado por nuestro pastor que es muy trascendental para nuestras vidas, porque en todos los momentos de nuestra vida nosotros tomamos una decisión. Y yo creo que qué más importancia va a tener esto si nosotros lo miramos a la luz de la Santa Palabra de Dios. Por eso los dejo en este momento con él, para que escuchemos este mensaje y podamos siempre sacar el mejor provecho de cada uno de nosotros hacia la luz de la verdad. Por eso lo dejo con nuestro pastor. Estimado televidente, las personas generalmente tenemos muchas costumbres y confundimos vivir de acuerdo a nuestras costumbres con el hecho de tomar decisiones, ¿no? Nos levantamos en la mañana, pero nadie hace una gran decisión con levantarse en la mañana, porque es un hábito levantarse. Nadie hace una gran decisión cuando se sienta en la mesa con su familia a almorzar. Es algo que nosotros lo hacemos por costumbre. La toma de decisiones tenemos que entenderla de la perspectiva de cuando uno asume una responsabilidad habiendo meditado las consecuencias, ¿no es cierto?, positivas o las consecuencias negativas que tienen que ver con lo que nosotros vamos a hacer, con lo que nosotros decidimos hacer en un momento determinado de nuestra vida. Y en este ámbito
nos vamos a encontrar nosotros con que hay decisiones que son positivas y que nos pueden traer beneficio, y hay decisiones que son absolutamente negativas. Entonces, eso es la situación que nosotros tenemos que ver, particularmente cuando estamos hablando de tomar decisiones en el ámbito de la verdad de Dios, en el ámbito de nuestra relación con Dios, porque el ámbito es cómo vamos a desarrollar nuestras vidas, ¿no? He anotado algunos pasajes porque lo estimo una situación muy importante. El primero que quiero leer para usted es una situación que nosotros debemos haber leído más de alguna vez en nuestra vida. Es ese momento cuando el Sanedrín lleva a nuestro Señor Jesús para presentarlo a Pilato, para que Pilato definitivamente lo pueda condenar a muerte. Esa era la situación, ¿no? Entonces aquí estamos frente a un caso particular. Pilato tenía que tomar una decisión, y la decisión era, ¿no es cierto?, era, digamos, condenar a Jesús o salvarlo. Pero veamos el diálogo, ¿no es cierto?, de nuestro Señor Jesús y Pilato. Vamos a leer en el capítulo 18, vamos a leer del verso 28 adelante. Entonces llevaron a Jesús de Caifás, ese era el sumo pontífice, al pretorio, y por la mañana, y ellos no entraron al pretorio para no ser contaminados, sino que comiese la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos afuera y le dijo: ¿qué acusación trae contra este hombre? Y ellos respondieronle: si este no fuera un malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces Pilato le dice: tomadlo vosotros, juzgadlo según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos es lícito matar a nadie. O sea, ya ellos tenían dispuesto, ¿no es cierto?, que Jesús debía morir. Entonces, a nosotros no nos es lícito matar a nadie, para que se cumpliese lo dicho por Jesús, que había dicho, dando a entender de qué muerte había de morir. Así que Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondió Jesús: dícele, esto de ti mismo, ¿esto lo dices de ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Y Pilato respondió: ¿soy yo judío? Tu gente y los pontífices te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Y aquí le contesta si él es el rey de los judíos o no es el rey de los judíos. Entonces, mi reino no es de este mundo. Con eso está reconociendo Jesús que nunca él está asumiendo la responsabilidad de ser el rey de los judíos, menospreciando, digamos, las autoridades que tenían en ese momento. Si de este mundo fuera mi reino, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Ahora, pues, mi reino no es de aquí. Entonces, le dice Pilato: luego, ¿eres rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Entonces Pilato le dice: ¿qué cosa es la verdad? Y como hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y dice: yo no hallo crimen en él alguno. Entonces, naturalmente aquí estaba ahora sospesándose la situación. Había logrado conocer a Jesús físicamente, porque indudablemente que Jesús no pasó desapercibido nunca por las autoridades religiosas, por las autoridades civiles, como en este caso, incluso en el Imperio Romano. Entonces, dice él: yo no hallo ningún pecado en esto. Empero, dice, vosotros tenéis la costumbre, y aquí empieza ahora a delegar, ¿no es cierto?, la responsabilidad. Él había tomado una decisión, ¿no es cierto?, y en esa decisión Jesús no era culpable. Y como no era culpable, naturalmente tenía que devolverlo. Él no tenía que hacer lo que hizo después. ¿Qué hizo después? Dice: empero vosotros tenéis la costumbre que os suelte a un preso en la Pascua. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Entonces ellos dieron voces y otra vez diciendo: no queremos a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era un ladrón. Entonces él toma una decisión y carga la responsabilidad sobre los judíos, ¿no es cierto? Y los judíos optaron
pero él era una autoridad. Él definitivamente, aunque nosotros sabemos que está escrito que Jesús tenía que morir, pero él podía haber asumido la responsabilidad, ¿no es cierto?, y decir, este hombre yo lo dejo libre, ¿no es cierto? Pero él ahí tomó una decisión, ¿no es cierto? Y toma la decisión de entregar a Jesús a muerte. Podemos decir que fue una mala decisión, una buena decisión, eso todavía se discute, ¿no es cierto? Si Pilato no lo hubiera condenado, de alguna manera Jesús tenía que morir porque Él era nuestra salvación. Su nombre indicaba que Él era el Salvador del mundo, y para que Él fuera el Salvador del mundo necesariamente debía morir. Eso porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de los pecados. Entonces Él tenía que morir. Pero Él tomó una decisión, ¿no es cierto? Una decisión equivocada. Y yo no sé si han tenido ustedes la oportunidad de saber definitivamente qué pasó con Pilato. Bueno, Pilato en el transcurso de los años empezó a estar mal en sus relaciones bien con los judíos. Si él hubiera tomado la decisión de arreglo, habría quedado mal con los judíos y habría quedado mal con el imperio romano. Entonces él hizo lo que tenía que hacer lo que a él le convenía, lo que pensaba que a él le convenía. Bueno, después estuvo mal con el imperio romano, finalmente él murió agusanado. Esa es la historia. Entonces, ¿dónde quiero llegar con esto? Yo quiero llegar con esto es que nosotros debemos aprender a tomar decisiones. Las decisiones siempre van a tener para nosotros un resultado feliz, si las decisiones son buenas, si las decisiones son de acuerdo a la voluntad de Dios. Les voy a invitar a abrir la escritura en el libro de Génesis, en el capítulo 16, y ahí tenemos otra historia, una historia también conocida de nosotros, pero que hoy la podemos mirar desde otra perspectiva. Voy a leer del 1 adelante. Y Sarai, mujer de Abraham, no le paría, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Y dijo pues Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, ruégote que entres a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham al dicho de Sara. Y Sarai dice, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y diole a Abraham su marido por mujer. Y él cohabitó con Agar, la cual concibió, y cuando había concebido miraba con desprecio a su señor. Él metió un problema en su casa. ¿Por qué razón? Porque él era un hijo de Dios y sabía perfectamente a Abraham, ¿no es cierto?, de que Dios, de alguna manera, cuando él expusiera, porque hasta este capítulo todavía él no había expuesto su situación a Dios, entonces era un problema. Ahora, una mujer estéril era una vergüenza en esa sociedad, que no era la sociedad israelita. Israel todavía no había nacido, entonces no era la sociedad israelita, era simplemente la sociedad del mundo cananeo, del mundo egipcio, del mundo del imperio babilónico, ¿no es cierto? Entonces era una sociedad mundana y era negativo, entonces ella no quería tener, Sara no quería tener esa vergüenza, y tomó la decisión, ¿no es cierto? Y trajo consigo a su empleada, a su sierva, ¿no es cierto?, que era Agar, y Abraham, conociendo la voluntad de Dios, cohabitó con Agar y tuvieron un hijo, y naturalmente ese fue un problema para el matrimonio, porque llegó un momento, ¿no es cierto?, en que dice, Agar se reía o se burlaba de Sara porque no tenía hijos, ¿no es cierto? Entonces dice, Sarai entonces dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. O sea, ahora tú tienes que arreglar este problema que yo tengo, porque esta vergüenza que estoy pasando, porque tú me estás exigiendo un hijo y que yo nunca te lo pude dar. Entonces dice, mi afrenta sea sobre ti, yo puse mi sierva en tu seno, y viéndose embarazada me mira con desprecio. Juzga ahora Jehová, y ahí se acuerda de Jehová, juzga ahora Jehová entre mí y ti. Pero ya la situación estaba dada, ¿no es cierto? Ellos como hijos de Dios ya entendían, porque aquí, si bien es cierto, Dios todavía no había prometido al hijo, pero ya
estaba la situación dada de que ellos tenían una relación con Dios, estaban viendo que la cosa de su relación con Dios funcionaba a la perfección. Estaban en la tierra de Canaán, eso quiere decir que ya habían quedado varios años atrás, ¿no es cierto?, que ellos habían salido de Ur de Caldea. Entonces dice, que respondió a Abraham: he aquí tu sierva en tu mano, haz con ella lo que te pareciere. Y como Sarai la afligiese, huyóse de su presencia. Entonces, bueno, Abraham, como dueño de casa, le dijo: bueno, este es un problema que tú tienes que solucionar, porque esta es tu sierva, haz tú lo que tú estimes conveniente. Entonces empezó a presionarla Sara y a Agar, y llegó un momento en que Agar, ¿no es cierto?, ya no pudo seguir y se arrancó. Y como Sara le afligiese, huyóse de su presencia. Y hallóla el ángel de Jehová junto a una fuente en el desierto, junto a la fuente que está en el camino sur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Y ella respondió: huyo delante de mi señora. Y díjole el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa debajo de su mano. Díjole también el ángel de Jehová: multiplicaré tu simiente. Y aquí hay cosas, ¿cierto? Aquí hay una víctima que es Agar, porque ella no cumplió nada más que la voluntad. Y cuando nosotros estamos en el camino de Dios, ¿no es cierto?, aunque las cosas son difíciles, Dios no nos va a permitir, ¿no es cierto?, que las cosas salgan mal. Entonces le dijo: no sigas huyendo, vuélvete, ¿no es cierto? Y aquí está el problema, y Sarai tuvo que vivir, ¿no es cierto?, todo ese problema, porque se supone que el hijo de Agar debió tener 13 o 14 años cuando recién nació Isaac. Entonces, nosotros estamos viendo que las malas decisiones, estimados hermanos, ese es el punto al cual yo quiero llegar. Las malas decisiones siempre nos traen problemas. Vamos a ver una última, antes de comentar otra cosa. Les voy a invitar a abrir la Sagrada Escritura en el segundo libro de Samuel. Vamos a leer en el capítulo 11, me parece que está. Aquí hay otra situación, una decisión incorrecta. Ese es el punto. Entonces, yo quiero insistir en esto. Cada uno de nosotros debe tomar decisiones cotidianamente, y hay decisiones materiales en las cuales usted se puede equivocar. Puede levantarse temprano, ir a una agencia de Pollagol y comprar el loto para mañana con la plata del pan, y perdió la plata del pan y perdió el loto. Es una cosa material, ¿no es cierto? No tiene que ver con las cosas de Dios. Pero en las cosas de Dios usted tiene que meditar, tiene que tomar una decisión que verdaderamente le deje dentro de los caminos de Dios. Y aquí vamos a ver que aquí no pasó. Y aconteció que a la vuelta de un año, en el tiempo en que los reyes salen a la guerra, que David envió a Joab y a su siervo con él y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, pusieron cerco a Rabá, mas David se quedó en Jerusalén. ¿Cuál era la costumbre? ¿No es cierto? Y eso está escrito en Deuteronomio. Cuando el pueblo iba a la guerra, el rey tenía que ir a la guerra. Y aquí el rey era David. ¿Y qué pasó con él? Se quedó en la casa. ¿Buena decisión? ¿Mala decisión? No, porque en el libro de Deuteronomio decía, y cuando Israel salía a la guerra, y cuando los reyes de la antigüedad salían a la guerra, los pueblos salían a la guerra, su rey tenía que estar ahí. A lo mejor no estaba frente al campo de batalla, pero estaba ahí dirigiendo el asunto. Y aquí pasó que el rey se quedó. Una mala decisión. ¿Qué pasó? Y acaeció que levantándose David de su cama, flojeando, tal vez, ¿no?, a la hora de la tarde, o sea, no era de noche. Y bueno, yo también duermo a la siesta, no me voy a explayar mucho en eso. Pero a la hora de la tarde se levantó y se paseaba por el terrado de la casa real, cuando vio desde el terrado a una mujer que estaba lavando, la cual era muy hermosa. Y envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betseba, hija de Eliam, mujer de Uría, Eteo. Y envió David mensajero y la tomó, y así que hubo entrado a él durmió con ella, purificóse luego ella de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y enviólo a saber a David, diciendo: yo estoy embarazada. Entonces David envió a decir a Joab: envíame
a Urías Eteo y invierno. La historia yo creo que ustedes todos la conocen, ¿no es cierto? Pero vamos a conversar respecto a los asuntos más relevantes. Primera decisión equivocada, ¿no es cierto? Cuando a él le dijeron que se trataba de Betsabé, ¿no es cierto? Una mujer casada. Ahora, la gente dice, ¿pero cómo? Un hijo de Dios hace eso. Bueno, cuando ustedes ven, por ejemplo, la situación, porque esto es necesario aclararlo, porque el mundo impío, los ateos particularmente, hacen mucho juego con estas cosas, como David, el elegido de Dios, toma una mujer. Cuando ustedes ven la situación de Samuel, ¿no es cierto?, que el pueblo le pide un rey, él le dice, entonces Dios le habla, ¿qué significa que ellos tengan un rey?, ¿no es cierto? Y ahí le dice, tomará tus heredades, tomará tus mujeres, tomará tu hacienda, él tendrá derecho sobre todo lo tuyo. Entonces, era una costumbre, no que era un mandato de Dios, pero eran las cosas que iban a sobrevenir a ellos cuando ellos no hicieran la voluntad de Dios. También era una costumbre bárbara de una sociedad retrógrada, porque estamos, imagínense ustedes las fechas que estamos viviendo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, David hizo lo suyo, y después la cosa de Urías Eteo. Urías Eteo le dieron vacaciones, ¿no es cierto?, para que no estuviera en la guerra. Entonces llegó a palacio, y David le dice, ¿qué estás haciendo? Si él lo había mandado a buscar y él había pedido que se le dieran esa vacación, ¿qué estás haciendo aquí? Anda hasta tu casa. Y él decía, no, en tiempo de guerra yo no voy a abandonar a mi rey. Y él dormía en el palacio, ¿no es cierto?, y no se iba a acostar con su mujer. Entonces David quería, de esa otra mala decisión, quería con Urías, ¿no es cierto?, hacerle creer a Urías que ese hijo que esperaba, su esposa, iba a ser hijo de él, porque a él le habían dado vacaciones y podía estar aquí, pero él no quiso. Dios estaba manejando las cosas para que cuando uno toma una mala decisión deba responder delante de él. Entonces, después consumó la situación, ¿no es cierto? Después, yo creo que todos ustedes saben, ya no resultó. Vuelve a llamar a Joab y le dice, bueno, ahora van nuevamente a la guerra, por favor pone a Urías delante ahí para que la reciba toda, ¿cierto? ¿Y qué era eso? Cuando usted puede leer, por ejemplo, el momento, no sé si lo tengo anotado acá, vamos a ver, parece que está aquí en el... a ver. El verso 14 dice, vamos a leer un poco más de este texto, ¿no? Vamos a leer del verso 8. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa. Esto era lo que yo le estaba diciendo. Y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, vino tras él, vino tras de él comida real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey. O sea, él luchaba y quería atenderle que estuviera en su casa. Entonces, y le hicieron saber esto a David diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David, ¿no ha venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca de Israel y Judá están debajo de las tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor sobre las haz del campo, y había yo de entrar a mi casa para comer, para beber, para dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, yo no haré tal cosa, ¿cierto? Si está el pueblo en guerra, yo no puedo estar disfrutando. Una buena decisión. Entonces dice, y David dijo a Urías, estate aquí hoy, y mañana te despacharé. Y quedóse Urías en Jerusalén hasta el día siguiente. Y David lo convidó, lo hizo comer, lo hizo beber delante de sí, hasta embriagarlo, y salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, más no sé. Él pensaba que curado Urías se iba a ir a su casita, pero no fue así, porque Dios estaba manejando las cosas, ¿no es cierto?, para que el que toma una mala decisión en los caminos de Dios debe responder por ella. Dice, y venía la mañana, escribió David a Joab, y aquí está el asunto. Entonces, oye, pone adelante, por favor, porque tiene que morir ya. Ahora ya se va a saber definitivamente que ella no está embarazada de Urías, porque cuando no estuvo en el frente de guerra estuvo aquí en el palacio, entonces yo no puedo justificarlo. Y murió, ¿no es cierto? Después viene el hecho de que él quiere levantar el templo. Entonces dice, eso está en el capítulo 12, ¿no es cierto?
Entonces, en el capítulo 12, no quiero leerlo porque vamos a jugar por mucho tiempo, pero es la historia de esta. David decide levantar una casa para Dios, una muy bonita. Entonces Dios levanta a Natán y Natán lo reprende. Y le dice Natán le dice, por cuanto tus manos están llenas de sangre, tú no puedes construir. Entonces la gente dice, pero es que él era un guerrero. No es esa sangre la que le está cobrando Dios a David, porque todos los reyes, porque Moisés estuvo en la guerra, porque Josué estuvo en la guerra, porque todos los reyes de Israel en muchas ocasiones, pero nunca Dios le imputó pecado por eso, porque esa era lo que tenía que hacer un rey. Aquí la sangre que le está imputando es la sangre de Urías, ¿cierto? Porque esa fue una maldad, definitivamente fue una maldad. Israel tenía la obligación de terminar con los cananeos y por eso Dios no los iba a castigar, pero lo de Urías fue una maldad. ¿Cómo se resolvió este asunto? ¿No es cierto? Dice que él definitivamente se arrepintió de su pecado, ¿no es cierto? Y aquí en el orarle, se arrepintió de su pecado, pero el niño murió, ¿no es cierto? Como murió Urías, murió también el hijo que habían tenido. Entonces ahí está lo que este es el punto que yo quería llegar. Una mala decisión de David, ¿no es cierto? Que lo condenó a perder lo que él más quería, construirle el templo a Dios. No lo pudo hacer por el pecado con Urías. Él quería a su hijo porque quería a la mujer y quería a su hijo y perdió al hijo. Entonces, estas cosas nosotros como hijos de Dios debemos considerarlas, estimados hermanos. Porque nosotros también en nuestra vida cotidiana tenemos que tomar decisiones frente a Dios. Cuando hablamos de Pilato, hablamos que él tomó una decisión por la sencilla razón de que no le convenía a él hacer otra cosa, ¿no es cierto? Iba a tener el desprecio de los judíos y tal vez iba a tener el desprecio de los romanos. Usted de repente conoce la palabra de Dios y cuando conoce la palabra de Dios se encuentra frente a esta situación, ¿no es cierto? Nosotros tenemos una experiencia, creo haberlo contado alguna vez acá, de un hermano que estuvo con nosotros, que no me acuerdo si estuvo o no en la televisión, creo que lo invitamos a un programa de televisión y finalmente dijo, hermano, yo no puedo seguir en la iglesia, seguir a traicionar a mi familia. Ellos han estado toda su vida en tal iglesia y yo nací en esa iglesia y me criaba en esa iglesia. ¿Pero qué dice la palabra? Bueno, yo entiendo que ustedes están predicando lo que dice la palabra de Dios, pero yo tengo que, tal vez cuando ya no estén, por lo menos cuando no esté mi madre, tal vez pueda ir, pero yo creo que sería una herida muy grande para ella que yo me cambiara de la iglesia donde nací. Nosotros de repente estamos frente a la verdad y tomamos decisiones, ¿no es cierto? Hay decisiones que tenemos que tomar y que nos pueden causar daño, que nos pueden causar problemas sociales tal vez, problemas de amistades. Pero ¿qué dijo Dios? Dijo, el que no dejare padre y madre por venir y seguirme a mí, dice, no es digno de mí. Entonces hay situaciones duras cuando ustedes ven y lo grande, ¿no es cierto?, de haber tenido entre nosotros al maestro de los maestros, haber tenido entre nosotros a nuestro Señor Jesucristo, fue que Él, todo lo que Él hizo, ¿no es cierto?, todo lo que Él habló, lo cumplió. Él no enseñaba para enseñar, sino que Él hacía. Si ustedes se dan cuenta de la vida de nuestro Señor Jesucristo, en un momento determinado, dice que Él estaba con sus discípulos y estaba con la gente que le oía hablar de la palabra de Dios. Y uno de sus discípulos se acerca y le dice, tu madre y tus hermanos te buscan, están afuera. Y Jesús dice, ¿quién es mi madre y quién es mi hermana? No podía dolerle a nuestro Señor Jesucristo. ¿Ustedes creen que Jesús que amaba tanto al mundo, Jesús que estaba dispuesto a morir por la sociedad, no le iba a doler eso? Claro que lo dolía. Pero su familia no lo comprendió en un momento determinado, ¿no es cierto? Y como no le comprendió, él tuvo que asumir, ¿no es cierto? Tuvo que tomar una decisión. Y la decisión fue cumplir con su ministerio. Y esto es nuestra responsabilidad, estimados hermanos, ¿no es cierto? La religión no es estimada en el mundo hoy día. Ser religioso para las personas que tienen un nivel social más elevado, ¿no es cierto?, ya sea por el dinero, por su trabajo o por sus títulos,
le es vergonzoso hablar de religión. Reconocer que Dios existe, reconocer que hay que servirle a Dios, hacer las cosas y luego tener que definir qué cosa es la que yo debo hacer, es una decisión dura en la vida de las personas, ¿cierto? Pero usted tiene que entender y tomar de estos ejemplos. Y ya veíamos el ejemplo de Pilato, murió abusadado. Veíamos el ejemplo de Sara, cómo sufrió la vergüenza, ¿no es cierto?, de haber metido ahí. Y hay muchos ejemplos, haber metido en la relación de Agar con Abraham, y hay muchos ejemplos más. La trágica decisión de David, desestimado de todo el mundo, estimados hermanos, por el hecho de haber tomado una decisión que no correspondía. Entonces, estas son lecciones que yo las quiero hablar con ustedes, en el sentido de que nosotros podamos cumplir, ¿no es cierto?, la voluntad de Dios y vernos liberados de la maldición de no obedecer a Dios. Le voy a invitar a abrir la escritura en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 30, porque el haber llegado a la fe, ¿no es cierto?, es una responsabilidad para nosotros. Capítulo 30 dice, del verso 16, mira que yo te mando hoy que ames a tu Dios, que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y que guardes sus mandamientos y sus estatutos y sus derechos, para que vivas y seas multiplicado y Jehová te bendiga en la tierra que entras a poseerla. Indudablemente que estas palabras se refirieron alguna vez al pueblo de Israel, pero es la misma bendición para nosotros, estimados hermanos, ¿no? Y que guardemos sus mandamientos, que guardemos sus estatutos. Entonces, cuando nosotros miramos ahora lo que pasa en el mundo, ¿dónde están? ¿No es cierto? La gente dice, la ley quedó clavada en la cruz, que ya no teníamos más, en fin, tantas cosas, hermanos, y despreciamos las cosas. Entonces ahora usted se encuentra con una verdad, usted, estimado televidente que oye nuestro programa, y encuentra que nosotros hablamos las cosas que están escritas. Muchas personas nos escriben, muchas personas nos dicen, verdaderamente ustedes están hablando, lo está haciendo. Porque si no lo está haciendo, usted ha tomado una decisión de no hacer lo que ha entendido de qué es la palabra de Dios, y eso puede pesar en su vida, ¿cierto? Entonces, mire cómo se muestra Dios en el presente. Protesto hoy, verso 17, protesto hoy que de cierto pereceréis, no tendréis largos días sobre la tierra para ir a la cual pasa hoy al Jordán para poseerla. Israel en un momento determinado, una nación entera tomó una mala decisión, como puede ser una familia entera, ¿cierto? Tomó una mala decisión de no seguir el camino de Dios. ¿Y qué pasó? Bueno, nosotros la historia de Israel la conocemos, ¿cierto? Entonces Jesús dice, Dios dice a todos nosotros ahora, dice, a los cielos y a la tierra llamo yo hoy por testigo contra vosotros, que os he puesto delante de vosotros la vida y la muerte. He puesto delante de vosotros la bendición y la maldición. Y Dios nos respeta a nosotros como personas, ¿no es cierto? Y nos dice, elige tú. ¿Y qué quiere elegir usted? David eligió, Sara eligió, Caín eligió, muchos eligieron, Israel eligió, ¿no es cierto? Y cuando eligieron el camino que a ellos les parecía bueno, sin considerar las consecuencias, bueno, aquí está todo el testimonio. Dios ha elegido a nosotros. Cuando se nos presenta a nosotros, ¿no es cierto?, un poco se nos presenta a nosotros incierta la posibilidad, ¿no es cierto?, de que sea bueno para nuestras vidas personales seguir el camino de Dios. El libro de Proverbios nos hace la siguiente invitación. Capítulo 11 del libro de Proverbios. No tengan miedo. No tengan miedo de hacer las cosas bien. No tengan miedo de echarse las cosas a la espalda, porque Dios va a arreglar su vida. Agar no terminó mal sus días. Sara y Abraham no terminaron mal sus días porque se arrepintieron y en el momento determinado hicieron las cosas como correspondían. David no terminó mal sus días. Pero hay una cosa importante, que todos estos ejemplos nos muestran a nosotros que cuando uno toma una mala decisión va a tener que sufrir en un momento determinado. Entonces esa es la situación hoy. Las malas decisiones, teniendo conocimiento de la verdad,
nos van a traer pena, nos van a traer dolor. ¿Por qué exponernos a estas cosas? Cuando dice la palabra de Dios lo siguiente, Proverbios capítulo 3, dice en el versículo, perdón, Proverbios capítulo 11, Proverbios capítulo 11, a ver, fíjate, no, Proverbios capítulo 3, versos 4 y 5 vamos a leer. Dice, misericordia y verdad no te desamparen, átalas a tu cuello, escríbela en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión en los ojos de Dios y del hombre. Y aquí, este es el verso que particularmente me interesa, el verso 5. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no estribes en tu prudencia. ¿Cierto? No confíes en tu persona cuando vas a tomar una decisión que a lo mejor no está de acuerdo con la palabra de Dios. No estribes en no confíes, ¿no es cierto?, en lo que tú crees. Reconoce a Dios en todos tus caminos y Él enderezará tu tarea. A lo mejor, ¿no es cierto?, Jesús debió sufrir largo tiempo cuando su familia propia no entendió lo que significaba lo que él había, el camino que él había tomado. Y tenía que ser así. El templo era demasiado grande. Los sacerdotes, el sumo pontífice, los sacrificios, la presencia de Jehová, era una cosa innegable. Era difícil apartarse de eso, ¿no es cierto? Pero Jesús tomó el camino difícil. Pero el camino difícil era el camino que Dios quería. Y Él no estribó, o sea, no se conformó con lo que hacía su familia, sino que Él siguió el camino duro y difícil que tenía que seguir. Murió Él con la pena de su corazón de saber que su propia familia no la había comprendido y no había aceptado a Dios. No, de ninguna manera. Cuando ustedes leen el primer capítulo del libro de Hechos, se dan cuenta que toda su familia está ahí ahora, dentro de la iglesia. Es parte de la congregación de las 120 personas que quedaron establecidas más los discípulos. Eso lo muestra. Entonces, Dios siempre nos va a arreglar nuestros problemas, ¿no? Nosotros lo único que tenemos que hacer es tener una conducta tan derecha delante de Dios, ¿no es cierto?, que Dios nos va a responder y la gente va a ver que Dios nos responde. Y cuando la gente vea que Dios nos responde, entonces va a encontrar que es bueno nuestro camino, ¿no? Voy a invitarles a leer Primera de Pedro, en el capítulo 4, de la siguiente manera. Voy a leer el versículo 12 adelante, porque indudablemente que de repente, estimados hermanos, el camino de Dios no es tan fácil para las personas, ¿no? Entonces vamos a tener que poner cargas sobre nuestros hombros, pero Dios está comprendiendo lo que nosotros queremos hacer y Él nos va a amparar. Dice, carísimos, no os maravilléis cuando sois examinados por fuego, lo cual se hace para vuestra prueba, como si alguna cosa peregrina os aconteciese. No nos quebrantemos cuando la prueba dura, ¿dice?, sino que en el hecho de que nosotros seamos capaces de sobreponernos a las pruebas, ¿no es cierto?, eso va a ser, ¿no es cierto?, el antecedente que vamos a tener delante de Dios cuando nosotros necesitemos. Antes gozaba que si sois participantes de las aflicciones de Cristo, para que también en la revelación de la gloria os gocéis en el nombre. O sea, si Cristo sufrió, ¿no es cierto?, por seguir a la voluntad de su Padre, ¿cierto?, resucitó a los muertos. Si nosotros sufrimos por hacer la voluntad de Dios, no nos quepa ninguna duda que Dios va a estar detrás de nosotros y Él nunca va a poner una carga sobre sus hijos la cual no pueden llevar. De manera que no tenga usted miedo de tomar las decisiones correspondientes que pertenecen a Dios, estimado hermano. ¿Cuántas cosas han metido ahora en la religión? Ahora ya la religión no es la cosa de servir a Dios. No, ahora los pastores son semidioses, los sacerdotes son semidioses. Ahora no se trata de eso, ¿no es cierto? ¿Qué persiguen ellos? Uno no puede juzgar
Pero hay cosas a la vista. Aquí lo que interesa, la religión se ha convertido simplemente en un gran negocio. Y eso usted no lo puede negar bajo ningún punto de vista. Entonces ese no es el camino de nuestro Señor Jesucristo. Ese no era el camino del pueblo de Dios. Aquí la cosa es, ¿no es cierto? La iglesia tiene que mostrar en primer lugar la vocación de servicio. No la iglesia servirse, no el ministerio de la iglesia servirse de sus hermanos, sino que servir a sus hermanos. Jesús dijo, yo estoy hecho para ser servido, pero no he venido a ser servido, sino que yo he venido a servir a los demás. Entonces dice, si sois vituperados en el nombre de Cristo, seréis bienaventurados, porque la gloria y el Espíritu de Dios reposarán sobre vosotros. Cierto, según ellos, Él es blasfemado, mas según vosotros, Él es glorificado. Así que ninguno de vosotros, y es que ahora, aquí la situación de Sara, la situación, podemos hablar de la situación de Jacob en ese tiempo. Un matrimonio que Dios había elegido, imagínense ustedes, él era el padre de las 12 tribus. No sé si estoy equivocado ahí, pero creo que no. Pero dice que tuvieron a Jacob y Esaú. No, ese es que aquí hay hermanos que me pueden ayudar, por eso que me dirijo ahí. El padre de Jacob, Isaac. ¿Ah? Isaac, ¿no es cierto? Isaac era el hombre bendecido de Dios. La vida misteriosa de Isaac, si ustedes la consideran, ¿no es cierto? Fue llevado al sacrificio para ser muerto, 13 años, 14 años debía tener, y ahí él conoció cuando se manifestó Dios, y de ahí en adelante él siguió, digamos, estigmatizado por Dios. Ya no podía negar él por ningún momento de su vida que Dios existía, porque él vio, ¿no es cierto? Cuando se oyó la voz, ¿qué vas a hacer con tu hijo? Y ahí está, entonces se salvó de eso, elegido de Dios. Se casó con su mujer, ¿no es cierto? Tuvieron a Jacob y a Esaú, pero ¿qué dice la palabra? Tomaron una decisión equivocada. Dice, Isaac amaba a Esaú y su esposa amaba a Jacob. ¿Qué pasó? Una vida de engaño. Dos hermanos que llegaron a odiarse, que llegaron a estar dispuestos a matarse. Destruido un hogar, hermano. ¿Qué padre puede ver que sus hijos se odian, que sus hijos se persiguen? Que tuvo que arrancar Jacob de la casa, y que Esaú, por esta misma cosa, fue a otro lado, ¿no es cierto? Se buscó mujeres impías para poder, eso con el hecho de poder molestar a sus padres. ¿Por qué? Por una mala decisión, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que amar a nuestros hijos. ¿Para qué vamos a hablar? Sino que hablamos del hecho nomás que cuando se toma una mala decisión, detrás de la mala decisión viene el sufrimiento. Entonces, por eso que dice la palabra, vosotros, dice, no padezcáis por homicida, no padezcáis por ser ladrón, o por ser malhechor, o por meterse en cosas que no conviene. Si alguno padece como cristiano, no se avergüence, antes glorifica a Dios. A lo mejor la gente se va a burlar de usted, si usted empieza a guardar el sábado, si usted empieza a reconocer las fiestas de Dios. A lo mejor ya usted podría ser pastor de una iglesia, un joven que está escuchando hoy la palabra, y puede ser el regalón del pastor para seguirlo, hasta ahí se le ha acabado la carrera. No importa, a lo mejor eso le va a doler, pero usted tiene que seguir a Dios, ¿cierto? Y esas son las cosas, estimados hermanos, que nosotros tenemos que aprender para saber tomar una buena decisión cuando se trata de nuestra vida, ¿cierto? Porque nuestra vida no es este periodo que Dios nos da, donde dice que hasta los 80 años podrán vivir los que son de mejor complexión física, ¿no es cierto? No, yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de la vida que tuvo nuestro Señor Jesucristo, que dice que su Padre no permitió que su cuerpo viera corrupción y fue resucitado. De esa vida le estoy hablando. Esa es la vida que Dios nos prometió, la vida eterna, estimados hermanos, que nunca la vamos a merecer, que Dios no la va a regalar solamente por el hecho de haber creído. Nunca vamos a alcanzar a hacer toda la justicia que nos ha pedido. Nunca alcanzaremos a hacer ni siquiera la invitación tal vez de alguno de sus discípulos, estimados hermanos. Pero el hecho de creer en Él y el hecho de estar dispuesto a obedecer a su palabra, Abraham tomó una buena decisión. Imagínese usted qué significa esto, que a usted le digan, mira, de hoy en adelante te vas a ir a vivir a Antofagasta y vas a llevar este mensaje. ¿Dejaría usted su trabajo, su mujer, sus hijos? ¿Estaría su esposa dispuesta a acompañarlo hasta el fin de la tarea? Dios le dijo a Abraham,
deja tu tierra y tu parentela, ¿no es cierto? Y Abraham no dudó, o tal vez dudó, no importa que haya dudado. No lo que uno piensa de repente es lo mejor de todo, sino lo que él fue capaz de hacer. Dejó su tierra, aunque, y ahí yo siempre he tenido diferencia con algunos hermanos, deja tu tierra y tu parentela. Y él salió con un sobrino, salió con su padre, ¿y qué pasó? Se tuvo que estacionar en una parte hasta que el padre murió, y ahí seguir su camino. Lot fue un problema para Abraham. Una vez tuvo que salir a la guerra por causa de Lot. No era eso, él debía haber tomado a su mujer y haber salido en ese minuto. Nosotros nos equivocamos a ese. Él pagó su pena también, pero él fue, estimados hermanos, y esa fue una gran decisión. Lo que nosotros tenemos que hacer es, cuando oímos la voz de Dios, tomar la buena decisión de servir, porque las malas decisiones, teniendo el conocimiento del buen camino, indudablemente que no van a terminar. Esto es lo que quería conversar con ustedes. Espero que Dios, en su misericordia, pueda tocar su corazón. Nosotros hemos dicho, tal vez estamos equivocados, no creemos sinceramente que estamos equivocados, pero aún así, estando equivocados, hemos tomado la decisión. Y cuando alguien fundamente y nos diga, esta es vuestra equivocación, tenemos que seguir la verdad. Y si nosotros no la seguimos, vamos a ser condenados por eso. Pero hay que tomar buenas decisiones siempre delante de Dios. El Dios de paz les bendiga, estimados hermanos. Bien, ¿qué corresponde ahora? Bueno, ahora la música de uno de los himnos que nosotros hemos recogido en nuestro largo andar, uno de los salmos. Un día los vamos a poder cantar acá y ustedes van a ver qué hermosas son las alabanzas. Ahí tenemos una alabanza antes de continuar con el programa. Que Dios los bendiga. Bien, queridos televidentes, estamos de vuelta en su programa La Luz de la Verdad, esperando en nuestro amado Salvador que el mensaje de esta toma de decisiones le haya servido para poder edificar su vida, para ver que dentro de la verdad de Dios está todo nuestro caminar, y también esa dádiva de Dios que va a significar la salvación de nuestra vida, que es lo más importante, y esa es la meta que queremos llegar cada uno de nosotros. Pastor o hermano Luis, mientras yo escuchaba este mensaje que ha dado usted, ahora en estos tiempos, viendo que
ha hecho un recorrido principalmente por el primer periodo de la Iglesia. ¿Qué consecuencias nos trae ahora tomar en estos tiempos para un hijo de Dios tomar una mala decisión? Cualquiera de los dos que me pueda responder, ¿qué consecuencias nos trae en estos momentos tomar una mala decisión? Bueno, en primer lugar, es de ver que cuando se toman malas decisiones, el sufrimiento viene. Y eso es lo que nosotros tenemos que tratar de evitarlo. Porque sabemos que cada decisión que se va tomando, ¿cierto? Lamentablemente, y así cuando es una buena decisión, sabemos que vamos a poder vivir tranquilos, en paz, ¿cierto? Con nuestros semejantes, con nuestras familias en general, ¿cierto? Y también poder disfrutar lo que Dios nos da. Y ahora viéndolo desde el punto de vista espiritual, una mala decisión para el Hijo de Dios, ¿qué consecuencias nos trae? Bueno, a ver, yo digo que las malas decisiones no solo tienen que ver con los hijos de Dios, tienen que ver con todas las personas en el mundo, ¿no es cierto? Por ejemplo, la gente que de alguna manera está en una iglesia, yo no puedo juzgar a las personas que van a una iglesia. Yo creo que cuando una persona toma la decisión de seguir una religión, lo más que quiere es encontrarse con Dios. Y quiere encontrarse con gente que cumpla la voluntad de Dios. Y va a seguir ese camino por largo tiempo. Lo importante no es eso, sino que lo importante es el fin, ¿cierto? Y ahí en el fin para algunas personas va a ser terrible, ¿no es cierto? Porque van a decir, Señor, yo he profetizado, porque en la iglesia se hacen profetas, se hacen predicadores, se hacen sanadores, ¿no es cierto? Yo he profetizado, yo he enseñado tu palabra, yo he hecho milagros, y él dirá, apartados de mí, no os conozco de dónde seáis. Así está escrito en Mateo capítulo 7, me parece que está escrito. Entonces no es que yo halle que sea bueno lo que yo hago, sino que lo importante es que Dios halle que sea bueno. Y el metro es este. Tenemos dos formas de medir lo que nosotros hacemos. Primero que todo, Dios va a determinar, y aquí está escrito, ¿no es cierto? Aquí, la Sagrada Escritura, Dios y la Sagrada Escritura son los elementos que tienen que decir, tú estás haciendo las cosas bien, y al otro tú estás haciendo las cosas mal. Entonces no es, el pastor me puede abrazar a mí y decirme, oh, qué bien lo estás haciendo, tú eres un buen siervo. No basta con eso. El sacerdote nos va a dar sus bendiciones. No basta con eso. Aquí es Dios. Entonces nosotros tenemos que preocuparnos, ¿no es cierto?, de que verdaderamente estemos dentro del camino de Dios. Eso es. Entonces, viéndolo desde ese prisma, Pastor Emmanuel Luis, ¿cómo nosotros podemos, porque sabemos que nosotros somos hombres y pecamos? Ahora, dentro de este plan de Dios hay una oportunidad para poder enmendar nuestros errores que nos dice la palabra de Dios, dándonos cuenta uno porque en este proceso de seguir a Dios y seguir su verdad, uno va a ir investigando, porque la palabra misma dice, escudriñad la Escritura porque ahí está la vida eterna. Entonces uno en este caminar empieza a procesar, empieza a ahondar en la Escritura, y hay una oportunidad para enmendar nuestros errores que nos diga la palabra. En primer lugar, poniéndose, una de las cosas por lo menos que se ha hablado acá, es una de ellas que nosotros leemos la Escritura, pero lo que tiene el género humano, que cuando lee la Escritura no busca lo que dice la Escritura, sino busca su propia opinión. Y ahí donde ya empieza el fracaso, porque nosotros tenemos que someternos a Dios, someternos a la Escritura, porque la palabra es nuestro Dios. De ahí ya la decisión está mal. Y por eso Dios en primer lugar nos enseña a cada uno de nosotros a poder dirigirnos. Dice que la palabra de Dios dice que es su verdad, y ahí entonces nosotros no tenemos que allegarnos a ella y someternos a ella para poder, dice, que seguir nuestro camino correcto, porque Él nos enseña cómo, dice, caminar, cómo poder enmendar nuestra vida, dice, cada día más cerca a la perfección. Entonces, en base a eso, nosotros tenemos la conclusión de decir que Dios nos da una oportunidad a través de profundizar la Escritura, como he ido diciendo. No sé si nuestro pastor tiene alguna profundización en alguna carta o en algún pasaje de la Escritura. Yo digo que, como dijo, dice la palabra de Dios, no hay nadie que diga que no peca. O sea, todos pecamos.
Y si Dios nos considera, y ahí nosotros tenemos que estar dentro de un ámbito, ¿entendido? Si usted está dentro de la palabra de verdad, usted está dentro de la iglesia que cumple la verdad, entonces usted es un hijo de Dios. Y si usted es un hijo de Dios, dice, los hijos de Dios, dice, tienen abogados para con el Padre. Los hijos de Dios tenemos un abogado, ¿entiendes? Pero eso no omite el hecho de que pecamos y vamos a sufrir. Esa cosa es, porque así es la ley de Dios, y la ley de Dios se cumple. Entonces, nosotros pecamos, vamos a sufrir. Indudablemente de que tenemos la oportunidad, como fue reivindicado, ¿no es cierto? Todos los nombres que dimos en el estudio, todas esas personas fueron reivindicadas, como fue reivindicado David, ¿no es cierto? Nosotros también podemos ser reivindicados, pero hay cosas que nosotros las vamos a cometer como un error, ¿no es cierto? Y hay otras cosas que vamos a cometerlas voluntariamente y ahí pagamos. Tenemos que pagar nuestro pecado. Y ahora ahí nosotros la misericordia de Dios no la podemos medir. No te puedo decir yo a ti, mira, tú cometiste ese pecado, estás fuera de acá. Porque hay iglesias que echan a la gente, ¿no es cierto? No. Dios es el que corta a las personas. Que acaso dice la palabra de Dios, el adulterio es un pecado que no tiene perdón. Pero Dios perdonó pero nosotros no podemos, yo no puedo adulterar pensando si, bueno, si perdonó a él, tiene que perdonar a mí también, porque si no, Dios es un injusto. No podemos meter nosotros en las cosas, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que meterlo en las órdenes de Dios y Él va a determinar, ¿no es cierto? Si nos deja pasar, cuando su abogado vaya adelante, si es que nosotros tenemos, digamos, tenemos la cara para ir donde el abogado también, porque no es cosa de que yo hice una maldad grande. Señor Jesús, ayúdame ahora. Y Él también tiene que determinar si vale la pena ayudarte o no, o si vale la pena ayudarme o no, ¿no es cierto? Él va a determinar eso. Entonces nosotros sabemos que tenemos un abogado, pero nosotros no podemos contar, ¿no es cierto? No podemos contar con la misericordia de Dios. Él va a hacer. Lo que nosotros tenemos que tratar de estar lejitos de cometer falta. Pastor, ¿y por qué la Escritura me habla de un pecado que es que Dios no lo va a perdonar? Dios lo sabe. ¿A mí? que es, en el fondo, bueno, para que nuestro hermano Luis también se quiere hacer intervención, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Por qué Dios dice que ese pecado Él no lo va a perdonar? Él no. Ya. ¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? El segundo yo a usted. Bueno, mira, tenemos que entender, a ver, vamos a partir de Juan. Aquí hay una cosa que es importante. Juan 14, me parece que está aquí. La Biblia dice que todo pecado será perdonado al hombre. Si pecare contra el Padre será perdonado, si pecare contra el Hijo será perdonado, pero el que blasfemia contra el Espíritu Santo, no. Ya. ¿Cómo opera el Espíritu Santo? Eso es lo primero que tenemos. ¿Cómo opera el Espíritu Santo? ¿Cómo recibes tú el Espíritu Santo? ¿Por qué pude yo recibir el Espíritu Santo? ¿Por qué puede usted recibir el Espíritu Santo? ¿Por qué puede cualquier persona recibir el Espíritu Santo? Porque hay un arrepentimiento y enseguida, ¿cierto? Hay una persona que se va convirtiendo a Dios, va cambiando su vida. Eso es mirado de abajo para arriba. Míralo de arriba para abajo. Bueno, de primero que Dios halló gracia en la persona que él escogió, porque Dios nos escoge a nosotros. Mira, está mirando a frente. Mira de arriba abajo. Para que yo recibiera el Espíritu Santo fue necesario que Jesús muriera, que el Hijo de Dios muriera. Entonces se pagó un precio por nosotros y a través de ese precio nosotros recibimos. Ahora, ¿cuál es el hecho de haber recibido el Espíritu Santo? El hecho de haber recibido el Espíritu Santo es una transformación en nuestra mente, ¿no es cierto? Una parte de Dios en nosotros que nos permite conocer la verdad. Dice 1 Corintios, me parece que está eso en el capítulo 1, dice, vamos a ver. Entonces, dice acá, capítulo 2, dice, y nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios para que conozcamos lo que Dios nos ha entregado. Entonces, Él nos permite conocer su verdad. Pero para que nosotros conozcamos su verdad, algo de Él llegó a nosotros.
Soy indigno yo de recibir el Espíritu Santo de Dios. Soy indigno de mantenerlo. ¿Entendiste? Entonces, si yo teniendo el conocimiento de la verdad, reniego de eso, me estoy echando a la espalda la muerte de Cristo. Y eso es imperdonable. Ese es el pecado imperdonable, ¿no es cierto? El que a través del discernimiento, porque es que hay cosas tan claras. Cuando tú lees la Biblia, cualquier hermano que lea la Biblia, 6 días trabajarás y harás todo hora, más 7 días sábado, reposo serás. Pero ¿quién no entiende eso? ¿Tú crees que lo entiende todas las personas? Creo que no. No, las personas lo oyen. Pero si tuvieran el Espíritu Santo, lo entenderían. Entenderían que esa es la voz de Dios. Que dice, haz esto. ¿Entendés? Claro. Haz esto, porque yo en 6 días en la tierra este día lo descansé y he bendecido este día. ¿Lo entienden? No lo entienden. ¿Por qué no lo entienden? Porque no tienen el Espíritu Santo. La gente cree que tiene. Y tiene un poco del Espíritu Santo, porque cuando tú lees, por ejemplo, Efesios, mira. ¿Qué creíste? ¿Ah? ¿El momento que creíste? Del momento que creíste, dice, fuiste sellado con el Espíritu Santo. O sea, tenemos una porción del Espíritu Santo, ¿cierto? Para conocer esta verdad, pero una porción que nos va a permitir conocer lo básico. Toda la gente conoce lo básico. El mundo católico conoce lo básico, conoce que Dios existe, conoce que Dios es el mundo y que hay que servir y todo. Pero no profundizaron más, se quedaron hasta ahí nomás. Conocen que Dios es salvo. No siguieron. Y como no siguieron, ahí está. Por eso es que tenemos el mundo dividido. ¿Era esa la voluntad de Jesús? No era de esa. Yo creo que todos sean una cosa. ¿Sí? No somos una cosa. Es difícil entender eso. ¿Y por qué se siguen haciendo iglesias? Es difícil. ¿Por qué no veíamos una iglesia? Bueno, esa es una pregunta que va a ir de vuelta. ¿Por qué yo no voy a una iglesia? Porque yo he hecho la iglesia israelita a través de otras personas, la iglesia de Dios no pacto a través de otras personas, ha hecho un largo recorrido en varias iglesias. Y se ha dado cuenta de que no estamos hablando la verdad porque a las personas no les conviene hablar la verdad. Entonces no podemos seguir eso. Entonces se abre la puerta que se llama Iglesia de Dios, del Nuevo Pacto. Pero si hay otra iglesia que tenga más poder para avanzar con la verdad, tenemos que apoyarla. No importa que yo deje de ser pastor, que yo sea un simple, no importa, déjenme de portero, pero una iglesia que cumple la verdad. No nos amarremos a los puestos, no nos amarremos a las comodidades, tenemos que apoyar la verdad. Esa es la situación. Entonces dice, eso es que el Espíritu Santo vaya creciendo en mí, ¿no es cierto? Entonces dice acá, desde que creíste fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es el arras de nuestra... ¿Qué es el arras? ¿La garantía? Es la garantía, el arras. El Espíritu Santo es la garantía. Cuando las personas no entienden, no tienen el Espíritu Santo. Y como no tienen el Espíritu Santo, no tienen la garantía de la salvación. ¿Entendés? Eso dice la Biblia. Entonces la gente no lo entiende. Nosotros no nos estamos creyendo sobre las demás personas que seamos los superiores, sino que hemos podido, por misericordia de Dios, hacer algo que nos permita conocer un poco más de la verdad. Nadie puede decir, ¿qué me puede decir que guardar el sábado es un pecado? ¿Qué me puede decir? Pero nosotros sí podemos decir que guardar el domingo es un pecado, porque no es el día que Dios dejó. ¿Entendiste? ¿Quién nos puede decir que es un pecado guardar la fiesta de las cabañas? Nadie puede decir, pero yo no puedo decir que es un pecado no guardarla, porque lo dice la Biblia. Entonces esas son las cosas en las que no entiende el mundo. Entonces por eso el pecado, ¿no es cierto? El pecado es imperdonable, ¿no es cierto? La blasfemia contra el Espíritu Santo es tener el Espíritu Santo, conocer la verdad de Dios y volverse atrás. Ese es el asunto. Bien, queridos hermanos, nos ha encontrado el tiempo y poder hacer una síntesis de nuestras tomas de decisiones que son realmente muy necesarias en nuestra vida para que nos acerquemos cada día a Dios y cada día nuestro núcleo familiar, nuestro entorno pueda girar en la verdad de Dios y en sus promesas que le tiene a su iglesia, que es lo muy importante de todo. Bien, voy a invitar a nuestros hermanos que se puedan despedir en esta tarde de este programa que ha sido tan maravilloso. Querido pastor, para que se despida de la audiencia. Bueno, ya hablaba. Solamente desear las mejores bendiciones. Que Dios le dé fuerza. Que Dios le dé fuerza, estimado televidente, para probar la verdad
y para tomar la decisión de servirle a Dios. Dios te bendiga. Amén. Y nuestro hermano Luis, que pueda también despedirse de la televisión. También dando la infinita gracia a Dios porque una vez más podemos seguir aprendiendo, y una de estas es de enmendar siempre nuestra vida a las cosas correctas, para vivir, dice, las bendiciones que Dios nos quiere entregar a cada uno de nosotros. Como nos comentaba nuestro hermano, ¿cierto?, a tomar siempre estas buenas decisiones. Bien, queridos televidentes, estamos concluyendo este programa sin antes decirles que visiten nuestra página web www.idnp.cl, nuestra dirección en internet, que ya va con más de 8.000 visitas. Le agradecemos primeramente a Dios por eso, porque la página está siendo leída y porque realmente ustedes y la gente que la ve la lee, y eso es lo importante para nosotros y lo gratifica. Y también Carrera con Aníbal Pinto 370 todos los días sábados, 11:30 de la mañana y 16 horas de la tarde. Que Dios le bendiga. Dios mediante, los vemos el próximo sábado en este canal y a esta misma hora en su programa A la Luz de la Verdad. Amén. Si le ha interesado lo que hemos expuesto, le invitamos a escribirnos al correo electrónico iglesiasiglo21@gmail.com y a sintonizarnos en esta emisora la próxima semana en el mismo horario.